Saludos a todos. Qué dicha que nos podamos volver a escuchar en la continuación del estudio de las 7 cartas del Apocalipsis. Estamos en la tercera de las 7 iglesias, la iglesia de Pérgamo. Estamos en el apartado de las recompensas y me siento muy complacido de saber que ustedes también están interesados en saber acerca de estas enormes y poderosas verdades que el Señor guarda para cada uno de nosotros. Estamos en la segunda parte del estudio anterior que no pudimos completar porque el número de filminas y la explicación de las primeras 6 se hizo un poco extensa, y para no alargarlo demasiado lo partí por la mitad. Pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de esa que dejamos pendiente, y vamos a continuar con la filmina 67, que es la sexta de 12 filminas que componen este apartado. Estamos en el versículo 17 del capítulo 2, donde el Señor, al escribirle a la iglesia de Pérgamo, le dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y una piedrecita escrito un nombre nuevo. Ya que estamos en el área de las recompensas, es claro que esta expresión, daré a comer del maná escondido, es en sí misma una recompensa, aunque debemos entenderla no en su literalidad, ya que no es necesario que cada uno de nosotros como creyentes recibamos de aquel pan, de aquella hojuela que Israel recibió durante 40 años mientras caminaba en el desierto, luego de la salida en Egipto. Entonces, ¿qué es este maná escondido que el Señor le está prometiendo a los vencedores fieles en Esmirna? Es claro que si a Israel este alimento le ayudó para que le diese fuerzas físicas necesarias para caminar esos 40 años, diría que por una consecuencia natural deberíamos concluir que el maná escondido que el Señor tiene prometido para aquellos que le son fieles y que son vencedores, tiene que referirse no a esa literalidad, como dije hace un rato, de recibir una hojuela y comerla, degustarla para tener fuerzas, sino una figura que el Señor está usando para decirle a su siervo que parte de lo que él recibe ya en este momento, esa fortaleza que le es necesaria para el desarrollo de su vida cristiana, va a ser acrecentada en su presencia, pero en este caso ya no, como repito, en la forma en que Israel lo recibió, sino simple y sencillamente en el hecho de que cuando recibamos ese maná escondido, ya estaremos en la presencia de Dios, y por sí mismo esa condición nos va a dar a cada uno de nosotros delante del Señor esa fortaleza, esa alegría, ese gozo de saber y de entender que estamos delante de Dios por toda la eternidad. Claro está que para ese momento creo que es notorio para cada uno de nosotros que en esa condición glorificada, cada uno de los siervos del Señor no va a necesitar de fortaleza física, ni va a necesitar de algo que le dé las fuerzas necesarias para ser eterno o para permanecer en la eternidad. Esa fortaleza la necesitamos aquí y ahora en esta condición, y sobre todo en una lucha que mantenemos de forma constante con nuestro enemigo, que anda, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pues yo quisiera entender también que parte de ese maná escondido que podemos estar recibiendo hoy es la misma palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy. ¿O acaso ustedes no han experimentado que verdaderamente al estudiar la palabra de Dios se sienten espiritualmente fortalecidos, que se sienten más seguros, más asentados dentro de las promesas tan hermosas que el Señor tiene para con nosotros? Bueno, en esto por supuesto hablo por mí mismo, porque efectivamente es así. Entonces, esa fortaleza que recibimos de parte del Señor es el mismo efecto que para Israel tuvo en aquel momento el maná, y que tiene para cada uno de nosotros como siervos fieles que debemos ser, ese maná escondido que en algún momento el Señor promete para eventos futuros en su presencia, pero que sobre todo estamos sin duda ya recibiendo de los goces y de las ventajas de ese maná escondido en cada uno de los actos que hacemos como obediencia a nuestro Señor. Entonces, ¿qué experimentamos cuando tenemos a nuestra disposición de ese maná escondido que el Señor promete para los vencedores, es decir, para aquellos que le son fieles? Pues simple y sencillamente lo podemos notar, repito, en nuestra propia experiencia, porque eso le da al siervo la fuerza necesaria para enfrentar
lo duro que es tener que combatir en este mundo con los constantes ataques de nuestro enemigo. Le da gozo al que se siente abatido porque, si bien es cierto, las circunstancias de nuestro entorno podrían eventualmente llevarnos a un estado de decaimiento, debemos recordar que esas promesas que el Señor nos da, entre la que está el maná escondido, por supuesto, son aquellas que disfrutaremos en su presencia. Entonces, los males que podamos eventualmente padecer en este mundo nunca van a ser jamás, ni remotamente, ni la sombra del gozo eterno en la presencia de Dios. Además de que, como también ya lo hemos experimentado, de eso no me cabe ninguna duda, que en el estudio de su palabra y en el alimento del maná escondido, que es la misma palabra de Dios, encontramos la firmeza necesaria para todo aquel que flaquea. A veces las cosas que nos rodean, el entorno de nuestra vida diaria nos hace, como les dije hace un rato, decaer en nuestra firmeza y nuestra seguridad, pero en el estudio de la palabra de Dios encontramos el alimento, la fuerza y el gozo necesario para permanecer firmes delante de nuestro Dios. Y vean que sobre esta realidad de la figura de lo que es el maná escondido, nos habla el mismo Señor Jesucristo cuando en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y luego vuelve a decir en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. A estas alturas entendemos con absoluta claridad que el Señor no se está refiriendo a una literalidad en el acto de comer o de comerlo a Él. Eso definitivamente ninguno lo entendería de esa manera. Simplemente está indicando que todo lo que proviene de Él en su mensaje, en sus promesas, en su gracia, en sus bendiciones, es lo que le va a dar fortaleza al siervo mientras está aquí y el que lo va a llevar a su presencia por toda la eternidad. Como ya lo he hecho en otras ocasiones y siempre es bueno acudir a comentarios calificados de siervos verdaderos y sinceros que nos ayudan a entender pasajes que a veces nos resultan un poco difícil. Aquí en la Filmina 68 en la cual pasamos y siempre en el versículo 17, en la primera parte que corresponde al maná escondido que el Señor promete dar a sus siervos, hay un par de comentarios que creo que son bueno que los escuchemos, que los analicemos, y pero sobre todo que le pongamos atención, porque el hacerlo evita que eventualmente puedan producirse desviaciones en nuestra forma de entender estas verdades poderosas y eternas. Por ejemplo, hay un comentarista que ya está en la presencia del Señor, que ya he citado antes, que es de apellido Riley, quien al respecto comenta, del maná escondido. Se refiere a la suficiencia de Cristo para las necesidades del creyente, como el maná lo era para los hebreos en su peregrinación por el desierto. Y también hay un comentario de Pérez Millos que al respecto dice, este maná escondido que simboliza la comunión e identidad de vida con Jesucristo, el Señor resucitado, no solo es un alimento espiritual para el tiempo presente, lo que les decía hace un rato, sino que se extiende a toda la eternidad, que también lo mencioné hace un rato, en donde el mismo Señor les servirá en un banquete eterno de comunión. Esto lo podemos ver en el capítulo 19, en las bodas del Cordero. La primera promesa para los vencedores expresa esto mismo, ya que el Señor dice que Él mismo les dará, es decir, pondrá delante de ellos, hará posible la participación del maná escondido a cada uno de los vencedores. Recuerden, este maná escondido es únicamente, como dice ahí Pérez Millos, para los vencedores. Y aquí es necesario que recalco que los vencedores son única y exclusivamente aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como su Dios, su Señor y su Salvador, únicamente. Así que tengámoslo claro, porque no hay personas que puedan calificarse de vencedores que no cumplan esta verdad de confesar y de creer al Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que podría hacerse alguno es, ¿por qué está escondido? Bueno, pues como ya lo mencioné en el estudio pasado, puede ser que esté aludiendo al vaso de maná que fue puesto en el arca de testimonio y que está escondido dentro del arca. Recuerden que el arca desapareció allá por el en el año 586, 590, antes de que los caldeos invadieran y se apoderaran del templo y lo destruyeran. En ese momento ya el arca no se vuelve a mencionar y probablemente, como deducción lógica, es que los sacerdotes de aquel tiempo la escondieron. Bueno, pues hasta el momento nadie sabe dónde está, pero sea donde sea que esté, lo cierto y estoy totalmente seguro que en ella todavía se encuentra el vaso de maná que fue escondido en ese lugar. Entonces, probablemente la alusión sea a eso. Y por supuesto, este vaso de maná, siendo como es de la pertenencia de nuestro Señor, solo está al alcance de los vencedores.
Por favor, pongámosle mucho cuidado a esto, porque hay muchos que andan por ahí creyéndose vencedores cuando en realidad no lo son. Solo hay que mirar dentro de nuestro corazón para estar totalmente seguros de que lo somos, porque de otra manera no hay ni términos medios, ni puertas traseras, ni terceros que puedan ayudar a nadie a entrar a los cielos, salvo por la única puerta existente, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es así como pasamos a la Filmina 69, donde siempre dentro del versículo 17 dice el Señor ampliando las recompensas que Él tiene para la iglesia de Pérgamo y por extensión para todos sus siervos en todo tiempo y lugar, en todo momento en el cual el siervo crea y confiese al Señor Jesucristo como su Salvador. La promesa es, dice que además del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A los vencedores dice el Señor entonces que les va a dar una piedrecita blanca y en ella se va a escribir un nombre nuevo que solo lo conoce aquel que recibe la piedra. Ya hemos hablado incluso desde un principio cuando iniciamos los estudios de las 7 iglesias que en estas cartas que le manda a las iglesias acostumbra tomar cierto comportamiento social y cultural de aquel instante de la ciudad a la cual le está escribiendo, donde está la iglesia, para ilustrar lo que él quiere enseñar. Hay dos anteriores de las que hemos visto, de las que veremos un poco más adelante, a las iglesias de Sardis y la Odisea, en el cual el Señor volverá a tomar de ciertas prácticas sociales para ilustrar la enseñanza que Él quiere que su iglesia, en este caso aquí en Pérgamo o allá en Sardis y la Odisea, aprendan de lo que Él quiere decirles. Es decir, el Señor no lo cita por simple casualidad o por simple comparación, lo hace para ilustrar a la iglesia, en este caso de Pérgamo, de lo que Él quiere, que ellos entiendan de lo que les está diciendo, en este caso de la recompensa que les está dando. Para que tengamos un poco más de contexto con respecto a esto de la piedrecita blanca, en que el Señor está usando de forma histórica una conducta que se conocía en aquel momento como el rito de las piedras blancas y negras en la ciudad, debemos entender que esto era, por lo menos en aquellos momentos, era una práctica que se usaba al juzgar a una persona y se usaban piedras para que la ciudadanía votara sobre la inocencia o la culpabilidad de la persona que estaba siendo juzgada. Entonces, una piedrecita blanca depositada en un recipiente indicaba que se le consideraba a la persona que se estaba juzgando que era inocente. Si la piedra que se depositaba en otro recipiente era negra, eso significaba que se juzgaba a la persona como culpable y digna de ser condenado. Entonces, la mayoría era la que dictaba el veredicto, obviamente, es decir, la cantidad de piedras blancas superior a las piedras negras indicaba que el juzgado era inocente. Si por el contrario las piedras negras eran mayor cantidad que las blancas, entonces el veredicto era de culpabilidad. Y la otra era una práctica que vamos a analizar también con cuidado, porque obviamente esto no podemos ser absolutamente dogmáticos en las aseveraciones, pero sí por lo menos darles algún sentido de lógica y sentido a lo que está diciendo. Otra es una costumbre que se llamaba tessera hospitalis, que traducido significa contraseña para el huésped. Y lo vamos a explicar seguidamente. Pasamos así a la Filmina 70 y estamos en la otra probable interpretación que vea que no se contrapone a lo que ya dijimos acerca de las piedras usadas para dictaminar la culpabilidad o la inocencia de alguien a quien estaba siendo juzgado. Esta es la tessera hospitalis, que traducido, repito, es contraseña para el huésped. ¿Qué era esto? Bueno, esto era de acuerdo con la costumbre de aquellos tiempos, que como repito, era una costumbre social y cultural que se practicaba, por lo menos aquí en Pérgamo, era que había una piedra blanca oblonga que un anfitrión a una fiesta, a una cena, a una comida o cualquier tipo de evento destacado dividía en dos partes. Entonces él daba a un invitado a quien él quería que asistiera a este evento que él estaba desarrollando, le daba una mitad con su nombre y él se dejaba la otra mitad con el nombre del invitado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que yo estoy organizando una fiesta de esta naturaleza para ilustrar lo que les estoy diciendo y entonces usando la costumbre de la tessera hospitalis, yo tomaba la piedrecita, la partía en dos y en una de las mitades escribía mi nombre, Kenneth. Y se lo daba al invitado que yo quería que asistiera a la fiesta. Y en la otra mitad de la piedrecita que yo me dejaba, ponía el nombre de aquel invitado. Entonces, cuando se llegaba la hora del festejo,
El invitado lo único que tenía que hacer ante los criados, porque obviamente no iba a estar el anfitrión ahí recibiéndolo, sino que usaba a los criados, ellos presentaban la mitad que le había entregado el anfitrión con el nombre del anfitrión, la cual debería concordar con la mitad que el anfitrión se había dejado con el nombre del invitado. Entonces, ¿para qué era esto de la tessera hospitalis? Pues simple y sencillamente para evitar que los indeseables o aquellas personas que no fueron invitados o que no eran de la aceptación del anfitrión se colaran dentro de estos eventos, dentro de estas fiestas, dentro de estas comidas que esta gente celebraba. Entonces, como ven, hay sentido en esta práctica. Es un poco rudimentaria, por supuesto, pero hay sentido. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué relación tiene esto con la piedra blanca que el Señor da? Recuerden que esto es una figura, tengámoslo claro. No es que literalmente el Señor nos haya dado a nosotros los creyentes la mitad de una piedrecita literal con su nombre y se haya dejado Él la otra mitad con el nombre nuestro, o mi nombre en este caso, escrito en esta piedrecita, pero sí hay una relación. Recuérdense que todo esto es para que el Señor ilustre y enseñe a la iglesia de Pérgamo y por extensión a nosotros sobre cómo es que el Señor nos da garantías de esta recompensa maravillosa de que nosotros participaremos en el magno evento en su presencia, por ejemplo, en las bodas del Cordero. Entonces, siendo esto, para que entendamos la relación, siendo esto una figura, entonces el creyente en Cristo, es decir, ustedes y yo, que le creemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una mitad de esa piedrecita blanca, recuerden, no literal, con el nombre de su Señor en ella. Es decir, el nombre del Señor Jesucristo está en la mitad de la piedrecita que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Recuerden que de acuerdo a la figura, quien no tenga la mitad de la piedrecita blanca con el nombre del Señor Jesucristo escrita, no puede entrar a las bodas del Cordero, no puede entrar a la presencia de Dios. Eso tengámoslo total y completamente claro, porque repito, y eso lo mencioné hace un rato, hay por ahí engañadores, como decía, recuerden, nuestro querido amigo y profeta Jeremías, que ayudados por nuestro corazón, pretenden hacernos creer que además del Señor Jesucristo hay otros medios por los cuales yo puedo entrar a la presencia de Dios, metiéndome por la cocina, yéndome por una ventana, subiéndome al techo y dejándome caer en el cielo, o con la intervención de terceras personas delante de los cuales ellos van a llegar a la presencia de Dios y le van a decir al Señor, mira, por favor, déjame entrar a fulano, no es que es muy buen amigo mío y ha sido seguidor mío y todo lo demás. Eso es puro cuento, eso es pura mentira, por favor, jamás crean este tipo de cosas porque únicamente entrarán a aquel a quien el Señor le ha dado la piedrecita blanca con su nombre escrito. Muy bien, seguimos con la Filmina 71, siempre reafirmando y ampliando donde cabe lo que significa lo de la piedrecita blanca. Entonces, si el Señor me ha dado a mí la mitad de la piedrecita con su nombre escrito, la otra mitad la conserva el Señor con mi nombre escrito en ella. Aquí podríamos, si se quiere, utilizar un poco la figura del libro de la vida. ¿Dónde están los nombres de los que serán, de los que son, no serán, son salvos por toda la eternidad? Están en el libro de la vida. ¿Y en manos de quién está ese libro de la vida? En manos del Señor que nos ha dado vida en Él por la fe que depositamos en Él. Así que si se quiere, nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, en la otra mitad de la piedrecita blanca que el Señor guarda para sí, para cuando estemos, cuando nos llame a su presencia, tengamos entrada a esa presencia del Señor por toda la eternidad. Y si se quiere, tal vez y sin forzar lo que es la interpretación, ¿dónde está la mitad que el Señor me dio? Bueno, pues sencillamente está en la presencia, en cada uno del corazón de los creyentes, de todos los que han creído en el Señor, en el Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que somos templo del Espíritu de Dios y que hemos sido sellados en el Santo Espíritu de Dios como pertenencia exclusiva del Dios Todopoderoso. Ahí está la piedrecita que el Señor nos da, la tessera hospitalis que el Señor nos ha dado como garantía de que le pertenecemos y que tenemos entrada a su presencia por toda la eternidad en el Santo Espíritu que mora en cada una de nosotros. De nuevo, recordemos, esto es una figura. Aplica a todo creyente, aunque debemos entender que figura en cuanto a la piedrecita blanca, en cuanto a nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y a la permanencia y al sello del Santo Espíritu en nuestros corazones, ahí sí hay literalidad, efectivamente pasa.
El Espíritu mora en el corazón de aquel creyente que ha nacido de nuevo y que confiesa y cree en Jesucristo como su Salvador. Eso aplica para todo creyente desde que el Señor fundó su iglesia hasta el momento en que ya definitivamente la puerta de la salvación sea cerrada y ya no haya manera de que alguien pueda ser salvo, porque simple y sencillamente el periodo de la gracia ya ha pasado. Entonces tenemos claro que así, de esta manera, quien tenga su nombre inscrito en el libro de la vida y ha sido sellado con el Espíritu de Dios morando en su corazón, tiene la entrada garantizada a la presencia de Dios por toda la eternidad. Otra vez, para que no nos quede ninguna duda ni confusión en cuanto a esto, la piedrecita no es el boleto de entrada a la cena de bodas del Cordero que se habla en Apocalipsis 19. Es el creer en el Cordero como Dios y Salvador. El que vamos a participar, por supuesto, que vamos a estar ahí en la cena de bodas del Cordero, pero ese no es el boleto para entrar a la cena de bodas, es el boleto para ir a la presencia de Dios. Y ahí solo se llega creyéndole al Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador a través del vehículo de la fe. Claro que la recompensa, pues, de la cena de bodas es parte de las promesas y de las recompensas que el Señor tiene para sus siervos. La figura, si se quiere, tiene una verdad absoluta cuando se afirma, y esto es lo que ya les acabo de mencionar, pero apoyado por textos bíblicos, que es al final de cuentas lo único que verdaderamente cada uno de nosotros puede creer como cierto y verdadero, firme, indisoluble, absoluto, inmutable, porque no hay manera de que las verdades que el Espíritu reveló a través de su palabra sean cambiadas. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, en él también vosotros, hablando del Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Observen, un sello se pone para indicar que aquel que es sellado es propiedad de. Cuando cada uno de nosotros, como dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en el Señor Jesucristo, fuimos sellados. Eso significa que le pertenecemos única y exclusivamente al Dios Todopoderoso. Esa es la garantía, por así decirlo, como les decía en la figura de hace un rato, esa es la mitad que poseemos nosotros de lo que Dios, el Señor, nos está dando. Y luego vuelve a decir Pablo también en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que tenemos garantía total de la permanencia de ese sello que es totalmente inviolable. No hay quien lo pueda quitar, no hay quien lo pueda violar, no hay quien lo pueda detener, ni hay nadie, absolutamente nadie, que pueda impedir que el siervo que ha sido sellado, en quien el Espíritu de Dios mora, se presente delante de Dios como un siervo justo, salvo por toda la eternidad. Llegamos así a la Filmina 72. Esta ya sería la penúltima de la segunda mitad de las que iniciamos la semana pasada. Estamos siempre en el versículo 17. Esta es la 11ª de las 12 que componen esta parte de las recompensas, en la cual estamos hablando de esa piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito que el Señor le ha dado a cada uno de sus siervos como garantía de pertenencia, como ya lo hemos visto a través del Santo Espíritu. Ahora, sabemos con total certeza que delante de Dios, y creo que un leve repaso de abuelo de pájaro, por así decirlo, de lo que la palabra de Dios dice, promete y garantiza, es que delante del Señor, delante de nuestro Dios Todopoderoso, omnisciente y que tiene la potestad absoluta sobre toda su creación, nada sucede sin una razón. Y nada sucede sin un propósito absoluto. Es decir, las casualidades, como las llama el ser humano, no existen. El destino, que es el que a veces los hombres dicen del por qué suceden las cosas, no existen delante de Dios. Delante de nuestro Dios todo sucede porque así Dios lo planeó y suceden porque así es el propósito de Dios que suceda. Y en esto tengámoslo totalmente claro, porque ni siquiera el enemigo proverbial del siervo, del creyente, que es Satanás, ni siquiera él puede interferir con los planes eternos de Dios. Entonces, siguiendo con esta parte de la promesa, de la recompensa que el Señor está diciéndole a la iglesia de Pérgamo, en este caso es una práctica social
que, como ya les dije, se llevaba a cabo en la ciudad. Y cierto de lo que el Señor también está garantizando a cada uno de sus siervos. Es decir, que así como en Pérgamo, esto era una práctica normal dentro de la sociedad para garantizar, en este caso de la piedrecita para un evento social que se le daba al invitado, esta era ciertamente e históricamente una realidad. Bueno, pues aquí el Señor usa esa misma figura para garantizarle a sus siervos en Pérgamo. Vean, así como ustedes saben que se hacía o se hace para aquel momento en su ciudad para que un invitado pueda entrar a un evento especial. Bueno, pues así yo les estoy diciendo que ustedes son mis invitados especiales y por eso yo les doy esa piedrecita blanca, la mitad de la piedrecita, con mi nombre, indicando que ustedes tienen a través de esa piedra, que repito, es una figura, la entrada garantizada a mi presencia por toda la eternidad. Entonces, así, tan simple como funcionó en Pérgamo la Tessera Hospitalis, pues así, en esta figura que el Señor está dando en la carta a Pérgamo, el siervo de Dios tiene garantizada su entrada al reino de los cielos y por defecto a la cena de bodas del Cordero. Repito, recuerden, y esto lo insisto hasta la saciedad y hasta el aburrimiento, si se quiere, para que lo tengamos totalmente claro. Recuerden que el Señor usa figuras para ilustrar cosas que de otra manera probablemente no entenderíamos. No hay literalidad en cuanto a que el Señor me haya dado a mí o tenga que darle a usted la mitad de una piedrecita. Imagínense, sería un problema. Si el Señor lo hiciera así, probablemente a estas alturas de mi vida ya la habría perdido porque no sabría dónde guardarla. O la guardo también que luego ya no la puedo encontrar. No. No es necesario la literalidad de una piedrecita. ¿Por qué? Recuerden lo que les dijimos. Mi nombre está inscrito en la otra mitad de la piedra en el libro de la vida. Y el Espíritu de Dios sella mi pertenencia de Dios morando en mi corazón como la mitad que el Señor me da de la garantía de que estaré en su presencia delante de Él. Tal y como lo vemos en 2 Corintios 1:22 y ya lo vimos en Efesios, el Espíritu de Dios son las arras del Espíritu en nuestros corazones. En otras palabras, es el anticipo de garantía de pertenencia de Dios en nuestros corazones y esa garantía es el Espíritu morando en mí. ¿Quién puede hacer que el Espíritu se vaya de mi corazón? Nadie, absolutamente nadie. No hay poder en el universo que pueda sacar al Espíritu de mí, que pueda romper el sello del Espíritu o que pueda cambiar el pago que el Espíritu da como garantía en el corazón de cada uno de nosotros como pertenencia del único y el verdadero Dios. Así, en la presencia del Espíritu morando en cada uno de los que han creído y confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, se asegura, repito, la entrada a la presencia de Dios y por defecto a las bodas del Cordero, que serán la celebración de la iglesia allá en la casa de nuestro Dios y nuestro Señor. Bien, pasamos así a la Filmina 73, que ya es la última de esta parte que se nos había quedado pendiente. Es la 12ª de las 12 y estamos finalizando con la parte compensatoria, de recompensa, que el Señor le promete a sus siervos. Como un asunto importante que debemos tomar en cuenta, hay un nuevo comentario, también esta vez de Riley, al que mencioné hace un rato, que dice de esto, de la piedrecita blanca. La piedrecita blanca puede referirse a la costumbre de votar en favor de la absolución de un reo, indicando que el creyente puede estar seguro de su absolución delante de Dios. Romanos 8:1. También se ha sugerido que es una referencia al banquete del reino, derivándolo de la Tessera Hospitalis, piedrecita blanca que servía de invitación a un banquete, la cual se quebraba en dos mitades con la mano, quedándose el anfitrión con la mitad que llevaba el nombre del invitado y el invitado con la otra mitad que llevaba el nombre del anfitrión. Esto es básicamente para confirmar lo que ya cité y dije en las filminas anteriores. La información que Riley pone aquí es, por lo menos para mí, es fidedigna. No escribiría una cosa como esta, no la está inventando, no está ajustándose acomodaticiamente acerca de esta realidad. Simple y sencillamente está resumiendo lo que históricamente fue una costumbre en aquel momento y que el Señor, al usar la figura de la piedrecita blanca, podría derivarse por una de estas dos razones, la del juicio hacia una persona o la de la invitación a un banquete que eventualmente se da. Aún aplicándola de manera particular y personal, podríamos decir, al principio, si hubiésemos sido juzgados antes de que el Señor, la gracia del Señor nos alcanzara,
La única piedra que nos hubiesen tocado a cada uno de nosotros sería la piedrecita negra de culpabilidad. Pero el Señor en su gracia nos alcanzó, nos lavó, nos santificó, nos purificó y nos declaró justos delante de Él. Por lo tanto, ahora tenemos la piedrecita blanca. Si usamos la otra figura, la del Tesser Hospitalis, tenemos que el Señor me ha dado a mí y le ha dado a usted la mitad de una piedrecita figurativa con el nombre de Él inscrito para que ese sea nuestra carta de presentación cuando lleguemos a la presencia de Dios. Repito, como figura. En cuanto al nombre nuevo que se dice aquí en el pasaje, puede ser lo que el Señor promete a la iglesia de Filadelfia, es decir, la que vamos a ver, la sexta iglesia que vamos a ver en su momento, cuando el Señor le dice, al que venciere, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, es decir, el nombre del Señor, el nuevo nombre del Señor, que probablemente sea, probablemente no, de hecho será el que usemos para Él por toda la eternidad. Aquí les dejo una pequeña inquietud, una hermosa inquietud que alguien puso en mi corazón hace algunos meses, casi un año ya, que me decía que cuando el Señor me llame a su presencia para participar, por ejemplo, de las bodas del Cordero, ¿qué nombre usará para mí? Bueno, mi nombre de pila es Kenneth. ¿Qué nombre usará para mí en ese momento? ¿El que tengo hoy o un nombre nuevo? Es decir, aquí el Señor está hablando de un nombre nuevo con respecto a sí mismo, pero me dará el Señor un nombre nuevo. Recuerden que esto no era algo que el Señor no hiciera. Le cambió el nombre a Pedro, el Señor le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Jacob. Así que esa práctica de que cuando hay un cambio en la relación del siervo con su Señor, pues Dios puede cambiarle el nombre. Entonces, ¿cuál será el nombre que el Señor me dará a mí? No lo sé, pero yo sí sé que será un nombre que me agradará muchísimo y que será con el cual seré conocido en su presencia por toda la eternidad. Recuerden, en la otra mitad de la piedrecita tiene mi nombre. Entonces, ¿cuál será? ¿Será Kenneth o será otro? Y cuando el Señor me llame, si es otro, yo sabré que se refiere a mí. Muy bien, vamos a terminar aquí y vamos a concluir lo que es el estudio de esta semana. Gracias por escuchar y gracias por permanecer. La verdad es que me siento muy contento de estos estudios y sobre todo de saber que ustedes están escuchando, no por escucharme a mí, sino por escuchar la palabra de Dios, aprender de ella y crecer con ella. Recuerden, por favor, tengo que estarlo repitiendo cada vez porque es vital. Esto lo que tenemos que hacer es promoverlo, no promover el estudio por el estudio, sino llevar esta palabra a gente que todavía no conoce del Señor o que anda inseguro en este mundo para que puedan conocer que hay verdad, que hay garantía, que hay promesa, que hay salvación en el Señor Jesucristo. Por favor, compartámoslo. A la par suya, estoy seguro hay alguien que todavía no cree en el Señor y necesita que usted le hable y usted le enseñe lo que el Señor ha hecho en su vida y eso lo puede ayudar en los estudios que estamos escuchando. Dios los bendiga, gracias por estar aquí y con la ayuda del Señor nos estaremos oyendo la próxima semana.